El miedo no siempre es obvio. A menudo se esconde. A veces, el miedo se manifiesta como un susurro sutil. Este susurro puede influir en nuestras decisiones sin que lo notemos. Esta influencia opera a un nivel subconsciente. Por lo tanto, el miedo puede moldear nuestras acciones de manera inadvertida. El miedo frecuentemente se oculta tras máscaras de prudencia. También puede manifestarse como lógica aparentemente irrefutable. A veces, se disfraza de una búsqueda de comodidad y seguridad. Esta capacidad de camuflaje dificulta su identificación. Como resultado, su verdadera naturaleza permanece oculta. Esto impacta negativamente en nuestras vidas sin que lo notemos. El miedo puede manifestarse de diversas maneras, afectando tanto el cuerpo como la mente. No todos los miedos son iguales en su impacto y consecuencias. El miedo que paraliza físicamente es evidente, pero el que controla la mente es más insidioso. Este control mental opera de manera silenciosa y persistente, limitando el potencial individual. Por lo tanto, el miedo que restringe la mente representa una amenaza mayor que el que simplemente inmoviliza el cuerpo. La percepción común es que los individuos piensan libremente. Sin embargo, a menudo se repiten patrones preestablecidos. Estos patrones incluyen ideas y creencias arraigadas. Dichas ideas y creencias pueden ser impuestas por el miedo. Esta imposición ocurre sin una elección consciente del individuo. Por lo tanto, la libertad de pensamiento puede ser ilusoria. El miedo se manifiesta en la mente a través de pensamientos limitantes. Estos pensamientos actúan como barreras invisibles que restringen el potencial individual. Frases como "no puedo" reflejan una falta de confianza en las propias habilidades. La idea de que no es el momento posterga la acción y el crecimiento personal. Sentimientos de insuficiencia, expresados como "no soy suficiente", socavan la autoestima y la motivación. Los pensamientos repetitivos pueden arraigarse profundamente en la mente. Con el tiempo, estos pensamientos pueden llegar a sentirse como verdades inherentes. Esta repetición constante puede influir en la autopercepción. Los pensamientos repetidos contribuyen a definir la identidad personal. Finalmente, estos pensamientos moldean las creencias sobre las capacidades y el ser. La mente humana no diferencia inherentemente entre una verdad objetiva y una falsedad repetida. En cambio, la mente prioriza y reconoce la información que se presenta con mayor frecuencia. Esta predisposición a lo repetido crea una vía para la manipulación a través de la insistencia. El miedo, como emoción poderosa, puede explotar esta vulnerabilidad mental. Al repetir mensajes de temor, se establece un control sobre el pensamiento y el comportamiento. La repetición constante de miedos infundados puede llevar a la aceptación de estos como realidades. El miedo actúa como una barrera que restringe nuestra percepción. Influye en lo que consideramos posible alcanzar. Disminuye nuestra disposición a intentar nuevas experiencias. El miedo gradualmente limita lo que pensamos. El miedo gradualmente limita lo que creemos posible. El miedo gradualmente limita lo que intentamos y, en última instancia, lo que somos, restringiendo nuestro crecimiento personal. El miedo no se dirige hacia el fracaso, sino hacia la inacción. La inacción se define como la falta de intento o esfuerzo. Una persona que no actúa se vuelve más susceptible al control. Esta susceptibilidad facilita la manipulación por parte de otros. El control y la manipulación se ejercen con mayor facilidad sobre quienes evitan actuar.
Por lo tanto, el miedo busca la inacción como medio para ejercer dominio. El control mental se manifiesta a través de patrones de comportamiento. Estos patrones incluyen la evitación sistemática de tareas importantes. También se caracteriza por la postergación constante de responsabilidades, la distracción frecuente y el autoengaño son componentes clave. Estos hábitos impiden el progreso real, manteniendo a la persona ocupada pero estancada. El miedo nos proporciona información, pero no necesariamente nos impulsa a cambiar. Nos hace conscientes de los peligros, pero no siempre nos da el valor para enfrentarlos. Quedamos atrapados en un ciclo de saber, sin la motivación para actuar. Este ciclo perpetúa la inacción, impidiendo la transformación personal y social. El miedo distorsiona nuestra percepción de la seguridad, confundiéndola con el estancamiento. También nos lleva a equiparar la estabilidad con la mediocridad, limitando nuestro potencial. Además, el miedo puede hacernos ver la paz como resignación, impidiendo la búsqueda de una vida plena. Esta confusión nos impide buscar activamente una vida que nos satisfaga y nos realice. Superar el miedo es esencial para romper estas barreras y alcanzar nuestro máximo potencial. El control mental es más efectivo cuando pasa desapercibido. Funciona mejor cuando se disfraza de libre albedrío. A menudo se presenta como una elección racional. Puede incluso manifestarse como sentido común. Una mente condicionada por el miedo prioriza la búsqueda de protección. También busca seguridad como un mecanismo de defensa. La comodidad se convierte en un objetivo central para evitar el riesgo. Esta búsqueda constante de seguridad limita la capacidad de expansión. El crecimiento personal se ve obstaculizado por el miedo a lo desconocido. La evolución se detiene, ya que el miedo impide la adaptación y el cambio. Una mente libre no aspira a la mera ausencia de miedo. Más bien, busca el dominio sobre el miedo inherente. Este dominio implica reconocer la persistencia del miedo. El miedo no se elimina por completo, sino que se transforma a través del entrenamiento. Este entrenamiento permite afrontar los miedos con mayor resiliencia. Así, la libertad mental se encuentra en la gestión, no en la supresión, del miedo. El verdadero control mental implica actuar a pesar del miedo. Significa dirigir activamente la mente en lugar de intentar suprimirla. Implica comprender y afrontar el dolor en lugar de evitarlo. En esencia, el control mental real es la capacidad de actuar con propósito a pesar de las adversidades internas. El dominio mental no implica la ausencia de dudas. Implica no obedecer automáticamente cada pensamiento. Requiere separar el proceso de pensar del proceso de decidir. Esta separación permite un control consciente sobre las acciones. La mayoría de las personas operan en un modo reactivo en lugar de electivo. Este comportamiento reactivo implica responder a estímulos inmediatos sin deliberación. La falta de elección consciente lleva a que los individuos sean gobernados por sus impulsos. Las emociones también ejercen un control significativo sobre sus acciones y decisiones. Por lo tanto, se convierten en seres controlados, en lugar de controladores de sus propias vidas. El miedo busca respuestas emocionales rápidas, priorizando la velocidad sobre la razón. Fomenta reacciones instintivas y decisiones tomadas por impulso. En contraste, la libertad mental requiere una pausa reflexiva, exige claridad en el pensamiento y una plena conciencia de la situación. La libertad mental se basa en la capacidad de analizar y comprender antes de actuar. Por lo tanto, el miedo y la libertad mental representan enfoques opuestos ante la toma de decisiones. El primer paso
es reconocer la capacidad de observar los propios pensamientos. Esta observación permite distanciarse de la identificación con cada pensamiento. Al observar, los pensamientos pierden su poder automático de dominio. Cuestionar los pensamientos es el siguiente paso crucial. El cuestionamiento implica analizar la validez y utilidad de cada pensamiento. Este proceso de cuestionamiento reduce el control que los pensamientos ejercen sobre las acciones. La autogobernanza comienza con el control de los propios pensamientos. Dirigir los pensamientos faculta a una persona para tomar el control de su vida. Este control se traduce en una mayor capacidad para tomar decisiones conscientes. En esencia, la autogobernanza es el resultado de la autodisciplina mental. El verdadero poder no se encuentra en el dominio del mundo externo. El control sobre la propia mente es la fuente suprema de poder. Quien logra controlar su mente ejerce control sobre sus acciones. Este autocontrol mental conduce a la maestría personal y al dominio del destino. El control sobre las propias acciones es fundamental para dirigir el propio destino. Tomar las riendas de la vida implica asumir la responsabilidad de las decisiones. Cada acción consciente contribuye a la construcción del camino personal. La autodeterminación permite trazar un rumbo propio, independiente de influencias externas. El dominio de las acciones se traduce en la capacidad de moldear el futuro deseado. El miedo es una constante en la vida. La clave está en quién ejerce el control, el miedo o tú. Si el miedo domina, la vida se reduce y limita. Si tú dominas el miedo, la vida se expande y libera. La libertad se encuentra en dirigir el miedo, no en ser dirigido por él. La mente tiene el potencial de ser tanto una prisión como una herramienta poderosa. La elección entre estas dos posibilidades recae en el individuo. Esta decisión no debe estar impulsada por el miedo, sino por la voluntad propia. La elección determina la libertad personal y el potencial para el crecimiento.